Este episodio es patrocinado por MPF Invest, la plataforma a través de la cual puedes empezar a construir tu futuro financiero desde 55,000 pesos. Vas a poder encontrar productos de renta fija, renta variable y alternativos. ¿Qué esperas? Te dejo el link en los comentarios de este video para que puedas descargar nuestra aplicación. Bienvenidos a El Primer Paso. En todos nuestros episodios encontrarás inspiración y herramientas prácticas para lanzarte a hacer lo que sueñas. Buscar a ver cómo hacíamos, porque teníamos que pagar la universidad, teníamos que pagar el transporte y le dimos menos prioridad a la comida y era una sola vez al día. Si Manolo fue actor rápido, pues yo también. Entonces facilísimo. Hasta que un día Sergio Osorio, un amigo que quiero mucho, le dice a Manolo, tenemos que sacar a Juancho de Colombia. No lo va a contratar nadie. Es pésimo. Nunca he visto con temor nada que lo vea como una oportunidad. Pablo Sipos, que fue para la BBC de Londres, y después pudimos lograr tener los derechos del Cartel de los Sapos, y ahí arrancó 11 como compañía. Y poco a poco me fui ganando un espacio dentro de los productores y la aceptación del medio en Latinoamérica. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es un gran productor y director audiovisual. Es un maratonista increíble, ha hecho una maratón por debajo de las 3 horas y además es un empresario también muy exitoso. Estamos hoy con Juancho Cardona. Juancho, bienvenido al Primer Paso. La verdad que para mí es un placer tenerte aquí y un honor. Esperamos que sea una conversación en la que aprendamos mucho de un tema que además, no sé, seguramente vamos a entrar en temas en los que yo no sé absolutamente nada y por eso me causa tanta curiosidad esta conversación que vamos a tener. Bienvenido. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación, por este momento. Creo que este tipo de iniciativas son muy importantes y esta charla creo que vamos a poder profundizar en muchas cosas. Bueno, pues siempre empiezo con una pregunta que es, si tú ves el Juancho de cuando era un niño de 5 años, 6, 7, que tenía sueños, que pensaba en cosas que quería hacer, cosas grandes, y te ves hoy, donde estás, todo lo que has conseguido, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué le dirías a ese niño? Si me regresara ese niño de 5 o 6 años, realmente no tenía sueños tan grandes. Estaba viviendo ese presente y ese momento. Nunca fui un niño que quería ser adulto. Nunca fui un niño que tuvo sueños fuera de sus alcances. Siempre fui experimentando mucho. Crecí muy rápido también porque mis hermanos me llevan 6 y 5 años y siempre fui un poquito la mascota del grupo. Pero si me viera y si pudiera ver hacia lo que me he convertido, pues creo que estaría feliz del proceso, porque en el camino han habido muchos errores y muchos aciertos y creo que esa es la grandeza de la vida, poder convertirse en la mejor versión de cada uno. Bueno, pues vamos a entrar en algunos de esos errores que has tenido porque claramente las personas cuando llegan a un sitio donde han conseguido muchas cosas, de pronto cuando la gente los ve, siente que nació y ahora es famoso y todo es súper lindo y directo, pero obviamente ese camino de aquí a llegar allá es tremendamente duro. Entonces, me gustaría empezar por tu infancia. ¿Cómo era? ¿Quién te acompañaba? ¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eran esos días para ti? Pues mi infancia, yo nací en Popayán. A los 4 años nos tuvimos que mudar a Cali, ciudad que hoy siento mi ciudad de corazón. Aunque nací en Popayán, me crié en Cali, me siento caleño. Obviamente respeto y amo a toda la gente en Popayán y tengo amigos que de alguna manera quedaron. Nos tuvimos que ir porque yo tenía asma crónica y duré 2 años viviendo en un hospital. Prácticamente yo salía 2, 3 días y me tenía que regresar. Antes no sé si antes no habían tantas cosas o en Popayán no habían tantas cosas, pero cuando me regresaba a la casa me tenían que poner ollas de vapor alrededor de la cama para poder mantener un clima y una temperatura y poder ese vapor que me abriera los bronquiolos y los tuviera activos.
porque si no, no podía respirar muy bien. Entonces yo todo el día era... y me acuerdo de un día, además, que fue, pues que marcó también mi vida y algo sorprendente que pasa muchos años después, y es que estaba yo en esa cama, a mí se me olvida que existía esas ollas de vapor alrededor, porque ya lo había normalizado tanto. Mi mamá pasa, entra al baño y yo me bajo y ¿Te quemaste? meto el pie completo en la olla de vapor, y yo tengo todo un pie, toda la parte del pie arriba, es como si fuera una piel totalmente quemada. Entonces me quema todo el pie y tengo esto. Después nos vamos a Cali, pero para hacer la historia bonita y cerrar ese marco de la historia, es que mi hijo mayor, cuando nace, y esto es algo que ningún médico me ha podido contestar, nace con el pie con la marca quemada. Y él hoy tiene el pie quemadito arriba como yo. Impresionante. Entonces, es algo que para mí es algo muy bonito, porque fue un hijo que yo tuve con mi novia, que era en ese momento Sandra Hernández. No nos habíamos casado, fue de repente, y esa marca es como si Dios me hubiera mandado a decir: es tu hijo, en ningún momento lo dudes. Y es una historia maravillosa que pasa ahí en ese momento de mis inicios de la vida y mi infancia. Después nos vamos a Cali para seguirte un poco contando lo que pasó, y ahí crecemos. Mis hermanos siempre, mis papás los obligaban a salir conmigo, porque si no llevan al niño chiquito no van. Entonces, pues me pasó de todo. Me pasó cosas como que me enseñaron a pelear, me di besos más rápido con mujeres de lo que debía haberme dado. Hay una historia increíble que mis hermanos, en esa época estaba Gallito Ramírez, que justo era Carlos Vives. Entonces mis hermanos iban por el barrio, vivíamos en Santa Rita, iban detectando cuáles niños estaban de la misma edad, un poquito más grandes que yo, y les tocaban, les decía: oye, es que mi hermanito quiere jugar con su hijo. Y en esa época se podía jugar en la calle. Salíamos a jugar, me ponían guantes y a darme puños con él. Entonces a mí me enseñaron a pelear desde chiquito, y eso me enseñó a ser guerrero desde chiquito. Y hasta un día que yo le dije a mis hermanos: oye, a mí no me gusta pelear, yo no quiero pegarle a nadie más. Pero bueno, eso era un poquito ese momento de la vida maravilloso de adolescentes con niños jugando, que fue increíble. Y creo que mi vida en Cali nos marcó muchísimo. Yo siento que, sin ser regionalista para nada, pero el caleño tiene un empoderamiento fuerte, le toca vivir, en nuestra época nos tocó vivir mucho en la calle. La salsa nos marca muchísimo. Yo soy un apasionado de la salsa desde niño. No me acuerdo cuándo aprendí a bailar, yo solamente sentía la salsa. Y eso creo que nos da una personalidad emprendedora fuerte, nos hace tirar para adelante, por lo menos en mi familia, además que teníamos en ese momento a mi papá, hasta el momento en el que mi papá ya se separa de mi mamá y nos deja un poco ahí, y emprendemos como otro camino. ¿Sentías que un poco tú peleabas como por caerle bien a tus hermanos, como que por la aprobación de ellos? Yo peleaba porque me obligaban. ¿Te obligaban? Obviamente. ¿Y cuántos años tenías cuando tuviste tu primer hijo? Cuando tuve mi primer hijo tenía 23. 23. Sí. ¿Ahí estabas viviendo dónde? En Bogotá. En Bogotá. En Bogotá. En Cali, cuando tus papás se separan, ¿qué cambió? Pues es una historia bastante tragicómica, porque obviamente nosotros veníamos de un momento, teníamos una casa muy bonita y una familia muy organizada, y de pronto cuando mi papá se va las cosas cambian. Mi mamá nunca había trabajado, mi papá se va
se hace a un lado completo de la familia y nos toca un poco tomar el control de nuestra vida. Mis hermanos se van a Bogotá, se vienen a Bogotá. Frank a estudiar y Manolo también, pero los dos a trabajar para poder ver cómo hacíamos para seguir pagando las cosas que teníamos que pagar y para poder, pues para poder salir un poquito adelante, pagar el colegio. Yo me acuerdo que en mi colegio siempre los lunes era, no han pagado. No. Entonces, pues obviamente uno se siente muy mal de niño. Hoy si lo veo desde hoy, pues hay muchas cosas que pueden pasar y muchas malas decisiones que pueden tomar los papás o los adultos, a veces por rencores, pero en ese momento para mí fue el no se puede y el no han pagado y tener esta cosa aquí, mis hermanos buscando cómo salir adelante acá en Bogotá. Manolo empieza a trabajar en Padres e Hijos y ahí arranca toda su carrera como actor. Y en ese momento nos dice él y Frank, mi hermano mayor, nada, ustedes vamos adelante, se vienen a vivir a Bogotá y nos venimos mi mamá y yo a vivir a Bogotá y a ver qué íbamos a hacer nosotros también. Me graduó del colegio y nos vinimos acá como pudimos a buscar pues una solución a todos esos problemas que nos había dejado esa separación tan fuerte. Yo me vengo un año antes, que estas son cosas que solo sabrán los amigos más íntimos, pero cuando llegamos a Bogotá teníamos que elegir una comida del día, porque no había para todas las demás. O sea, teníamos que ir escogiendo cómo íbamos sorteándonos la vida para poder entre los tres buscar a ver cómo hacíamos, porque teníamos que pagar la universidad, teníamos que pagar el transporte, había muchas cosas y le dimos menos prioridad a la comida y era una sola vez al día. ¿Y tú qué hacías en esos días? Yo no hacía nada. No. Yo me gradué del colegio, trataba de buscar, esto es una historia que es muy bonita porque yo dije, si Manolo fue actor rápido, pues yo también. Esto es facilísimo. Ya. Y entonces empecé a buscar cómo ser actor. Pero yo soy pésimo actor. No, yo no podría ser actor. Pero en ese momento pensé que era muy fácil. Y empecé a hacer castings y obviamente mi hermano me abría muchas puertas. Pero de todas me rechazaron. Creo que en alguna novela por ahí hace muchos años estuve, papeles muy chiquitos, hasta que un día Sergio Osorio, un amigo que quiero mucho, director con el que hoy estoy haciendo un proyecto, él como director, yo como productor, le dice a Manolo, tenemos que sacar a Juancho de Colombia, aquí. No, él no lo va a contratar nadie. Es pésimo. Como que toda mi familia se confabula para ver qué hacen conmigo. Mi mamá tenía un amigo en Italia que tenía un sitio de playa, un club de playa en el Milano Marítima, y habla con él y él dice, claro, yo recibo gente los veranos para poder, y les pago, y les doy vivienda. Entonces venía gente como de todo el mundo y le parecía exótico un colombiano más, y me fui. Y ahí arranca un poquito también como mi vida fuera de Colombia. ¿Y allá qué hacías en Italia? En Italia trabajaba en ese club de playa, como por la tarde mesereaba, y por la noche, ya cuando aprendí un poquito más de italiano, me contrataron en una discoteca que se llamaba Pineta. Haz de cuenta que el sitio donde yo estaba se llama Milano Marítima, es al lado de Rimini, que en ese momento es en el mar Adriático, y era como un Ibiza chiquito. Y esa discoteca era la discoteca más famosa de Italia en los veranos, y me contrataron de relacionista público para llevar gente, y pues fue espectacular, porque ahí me hacía propinas y
y me empezó a ir muy bien, empecé a trabajar mucho y con eso me pude pagar un viaje por Europa mientras veía a ver qué hacía. Y en el viaje llamé a una amiga y le dije, oye, me quiero ir a Barcelona, pero me quiero quedar. Por favor, búscame en esta universidad si hay para ser actor. Yo seguía con mi cosa de ser actor. Y la vida es tan única y tan especial que me acuerdo del correo y me dicen, oye, ya averigüé todo. Yo estaba creo que en Austria. Ya averigüé todo y no hay más cupos para actor, pero hay para director. ¿Te inscribo? Y yo, pues sí. Entonces la vida decidió por mí lo que yo iba a hacer al final. Y no tuve que buscarle, sabía que mi camino era el arte, pero no tuve que presionar, tuve que soltar y dejar que la vida misma me enseñara un poquito cuál era ese camino que tenía que tomar. Antes de irte a Italia, ¿ya habías ido a Europa No, y viajar solo? tampoco. Los veranos muchas veces, pues yo le digo veranos porque llevo 10 años viviendo en México, y entonces sí hay estaciones, aquí que no hay estaciones, Sí. De junio a agosto, nos íbamos muchas veces a donde una tía en Carolina del Norte, que fue muy especial y ahí era una hermana de mi mamá, pero a Europa nunca habíamos ido. Y me acuerdo perfecto, la primera vez que vi la nieve en Europa, pues fue increíble. ¿Y tú querías ir a Italia cuando tu mamá te dijo que fueras o te daba No, pereza o miedo, no sé? nunca me dio miedo, pereza tampoco, y pues, me parecía una super oportunidad y la tomé. Yo creo que muchas cosas de las que me han pasado a mí y por las cuales he ido construyendo un camino es que no he dejado, o por lo menos no he dejado de ir todas las oportunidades que se me han presentado. Yo, y se lo digo a mi hijo, por ejemplo, cuando ahora él se fue a un verano, está graduándose ahora del colegio, se fue el año pasado a UMich, en la Universidad de Michigan, a hacer un verano. Y le dije, oye, si te invitan a comprar chocolates en la esquina, ve. Ahí de pronto puede pasar algo, ahí puedes conocer a alguien, las oportunidades están en la calle y hay que saberlas tomar, porque las oportunidades no se quedan ahí o no te llegan a la casa. Entonces, por eso yo creo que nunca he visto con temor nada que lo vea como una oportunidad. Obviamente siente uno adrenalina y siente uno deseo de ver qué va a pasar, pero hay que enfrentarlo. ¿Cómo llegaste a entender que lo que te gustaba era como la parte artística? Y digamos, porque además veo que lo compartes también, obviamente con Manolo. ¿Eso en la casa digamos, No, motivaron, se los no, para mi mostraron? papá fue una tragedia. Mi papá pues ya se murió, fue ingeniero civil y político, hacía parte del Partido Liberal en el Cauca. Nosotros somos de Popayán, y para él era impensable que hubiera o que fuéramos artistas. Cuando Manolo se lo dijo fue una gran tragedia, Ah, sí. aparte, claro que a la tragedia que ya veníamos viviendo se le fue sumando otra, y es que pues, no compartía el arte. Después, muchos años después, ya lo compartió más y realmente pudimos hacer una catarsis de las malas decisiones que se tomaron, y quedamos muy bien con él cuando murió. Pero en ese momento no. ¿Y cómo me doy cuenta de que del arte? Cuando yo iba a ver a Manolo, yo miraba los encuadres de las cámaras,
yo veía que el actor tal vez necesitaba una indicación más para poder llegar al tono. Obviamente desde mi inexperiencia, solamente desde la percepción, no desde el conocimiento, sino desde yo creo que un poco el arte también es eso. Yo pienso que el arte es la combinación de estudiar, saber, aprender y de mantener tu percepción hacia lo que te motiva a ti para contar, porque si no sabes mantener esa percepción y esa parte tan natural que tú tienes, pues se convierte en un arte demasiado cuadriculado. Por lo menos en lo que nosotros hacemos en el audiovisual, pues hay códigos, hay métodos y hay formas de narrar o de construir escenas, pero si tú después de aprenderlas no sabes interpretarlas, pues va a ser una cosa muy aburridora. Hoy que ya tienes un montón de experiencia, ¿confirmaste que esa intuición estaba bien? ¿O en algún momento piensas que esa intuición era mucho más intuición pues sin experiencia? No, claro, de ese momento yo pienso que era totalmente intuición sin experiencia, pero esa intuición me decía, hay algo que estás viendo que no lo está viendo todo el mundo. Y si hay algo que estoy viendo que no está viendo todo el mundo es porque debo ir por ese camino, porque no lo está viendo todo el mundo, porque yo creo que cuando tú sientes afinidad por algo, o por el deporte, o por las matemáticas, o por entender a los demás, pues entonces si es por las matemáticas, estudia matemáticas, si es por entender a los demás, estudia neurociencia o psicología, o no sé, pero trata de escucharte a ti mismo. Yo pienso que eso es lo más importante en la vida, es saberse escuchar y saberse cuidar. Porque no hay nadie que al final te conozca más que tú o que tenga más deseos de conocerte que tú mismo. Porque en la vida uno no se termina de conocer, sino que todo el tiempo estás retándote y todo el tiempo estás diciendo, ¿será que puedo? ¿Será que voy más? ¿Será que...? Pero también eres claro y consciente de que hay cosas que no puedes. Ese oírse a uno mismo y cuidarse, ¿tú tienes como algo que puedas decir, como una herramienta que usas para hacer ese análisis, o es más como que vas sintiendo las cosas y vas tomando decisiones de acuerdo a lo que sientes? Podría parecer eso, pero realmente si me regreso en mi vida, mi mamá es astróloga, mi mamá es una persona que conoce muy bien al ser humano, que te lee muy bien, es muy intuitiva, y muy intuitiva desde el corazón, porque casi siempre o muchas veces las personas intuitivas siempre intuyen lo malo. Yo intuyo que esta persona te va a hacer daño, yo intuyo que está guardándose algo, y mi mamá es al revés. Yo intuyo que esta persona puede ser buena, yo intuyo que esta persona parece que está haciendo las cosas mal, pero puede encaminarse bien. Y ese aprendizaje silencioso creo que es lo que me ha llevado a mí a poder tomar ese tipo de decisiones también y robarle a ella un poco esa capacidad de percepción hacia las cosas que tal vez puedan funcionar. Por eso a mí me gusta tanto hoy trabajar con gente inexperta, dar oportunidades a personas con discapacidades y no tratar de meterlos en la sociedad o de integración, sino desde la verdad, yo creo que ese tipo de personas a veces tienen mucho más que enseñarnos que otros. Y te hablo no solamente de las personas discapacitadas de cualquier tipo, sino del que no sabe nada. Porque el que no sabe nada pregunta cosas que son estúpidas, pareciera, pero que pueden llevarte a una reflexión increíble, que tú dices, pucha, esto yo nunca lo había pensado. Entonces, eso me encanta. Tu vida en Barcelona,
¿Qué hacías para mantenerte? Mi vida en Barcelona, bueno, me matriculé en la universidad, estudié dirección de cine ahí y más o menos se dividían el sueldo entre mandármelo a mí y lo que ellos tenían que vivir acá. Entonces, siempre fue como esa apertura hermosa de familia, de Manolo, y de lo que podía Frank también en su momento, pero siempre con ese si hay para mí, hay para todos. Creo que ese es el gran mensaje que deja o que ha dejado en nuestra familia una persona como Manolo, mi hermano, que hoy en día pues es muy exitosa, pero que ese éxito se fue construyendo a través del tiempo y de la misma manera pues su capacidad de ingresos, y cuando era poquita daba mucho, y ahora pues que le va muy bien, da lo necesario a todo el mundo, a quien lo necesite, y no solamente en dinero sino en amor y en muchas cosas bonitas. Entonces creo que eso fue para mí algo pues que es muy, muy relevante, porque tuve la oportunidad de que si no necesitaba hacer nada, nunca me sobraba plata. Yo más o menos hice en los primeros meses un cálculo de lo que tenía de lo que debía gastar, y siempre fue a ras. Entonces había meses que si yo, por ejemplo, compraba una cerveza de más, si yo compraba una cerveza o un six-pack de más, pues lo tenía que sacar de lo que venía el próximo mes, claro, porque ya se lo estaba debiendo a alguien seguramente. Entonces, pero además en España no se puede trabajar oficialmente, pero hay un amigo, un gran amigo mío, que es Juan Pablo Borges, que hoy tiene unos sitios increíbles, La Movida, por ejemplo, en Barcelona, en Cartagena. Y Juanpa, de ahí nace La Movida, se inventó unas fiestas latinas en Barcelona. Entonces, él era el promotor, yo era el DJ, y otro amigo mío que es el Gordo Roldán, gran amigo, hermano de mi vida, era el cajero. Y así hacíamos un poquito más de plata y conocíamos mucha gente, y nos volvimos famosos en toda la gente de Europa del Este, del norte de Europa. Eran unas fiestas, una locura que hacíamos. Entonces ahí también sacábamos algo para sostenernos. Increíble. ¿Cómo empezaste después a abrirte puertas para entrar al mundo ya profesional de la televisión y obviamente después del cine? Pues, mira, para alguien en ese momento, yo me regresé de Europa finales del 2005, casi 2006. Me vine a hacer una película que se llama Rosario Tijeras. Esa fue una invitación del productor en ese momento, Gustavo Ángel. Yo me iba a ir a Australia a seguir estudiando, iba a estudiar postproducción y efectos especiales. En esa cosa que hoy le llamo miedo al momento laboral. Porque cuando tú estás estudiando, y le pasa a muchas personas, entonces uno dice, no, es que voy a hacer un MBA, voy a hacer un máster, voy a hacer un curso, voy a hacer... Y los papás dicen, claro, se está preparando, y es mentira, tiene miedo a salir a buscarse la vida. Porque en el momento en el que ya paras y sales a buscarte tu vida, el chorro para, todo lo demás para, y te toca empezar a ser consciente de ti y a valerte por ti mismo. Entonces, yo iba a seguir estudiando, iba a seguir en el camino de seguir, y seguramente nunca iba a parar, o iba a parar en muchos años. Y Gustavo me dice, no, vente para Colombia, que te voy a invitar a trabajar en esta película. Y cuando me vine para acá, pues ya irme era imposible. Ya dije, pues tengo que seguir trabajando y tengo que seguir buscando. En ese momento se hacían muy pocas películas en Colombia, no existía la ley de cine, y había
casi todo era un dominio total de la televisión, y la televisión nacional, RCN, Caracol y algunas programadoras que hacían televisión. Traté de buscar trabajo, pensé que la iba a reventar, porque en ese momento no habían tantos directores que estuvieran formados profesionalmente, sino que el camino en Colombia siempre fue muy empírico. Hoy en día creo que hay muchísimos y creo que hay mucho talento, en ese momento también, pero era más empírico. Y yo pensé que por tener un título y después yo me fui a hacer después hablamos de ese capítulo, pero yo me fui a hacer una especialización en Francia, como te digo, para seguir estudiando y nunca ponerle fin a las cosas. Entonces busqué trabajo y nunca me dieron. Un amigo mío, Ramiro Meneses, me invitó a ser asistente de dirección en un proyecto de él, y ahí empecé a trabajar un poco. Trabajé en 2 o 3 proyectos y después creamos 1111. 1111 ya tiene 18 años, tiene 20 años, porque en el 2005, finales, cuando yo llego, la constituimos, pero no fue sino como 2 o 3 años después que hicimos el primer proyecto. Cuando te oigo, es repetido que varios amigos tuyos te han ayudado. ¿Cómo has logrado desarrollar esa red de contactos tan importantes en tu vida? No, la verdad no sé. Siento que para mí la amistad es algo profundo, para mí la amistad es verdad, para mí la amistad es cariño, para mí la amistad es estar ahí, yo estar ahí para mis amigos. Obviamente no todas las personas que uno conoce son sus amigos, pero muchas personas que uno conoce se pueden considerar amigos. La verdad es que de alguna manera me gano el cariño de las personas y están dispuestas o estuvieron dispuestas a darme la mano cuando lo necesité, sin esperar nada a cambio, porque de todas las personas que te he nombrado no le he hecho un favor a ninguna de ellas. El proceso de 1111, ¿cómo ha sido? ¿Qué tan complejo ha sido? El proceso de 1111 ha sido maravilloso, pero ha sido muy complejo. Ha sido de los retos más especiales después de ser papá que hay o que yo he tenido en mi vida. Cuando empezamos en Colombia, pues si quieres después nos enfocamos en detalle en cosas, pero empezamos con un proyecto que fue Pablo Sipos, que fue para la BBC de Londres, y después pudimos lograr tener los derechos del Cartel de los Sapos, y ahí arrancó 1111 como compañía. Hicimos el Cartel de los Sapos, y eso hizo que tuviéramos como un crecimiento, un boom, pero en ese momento pues éramos todavía unos niños inexpertos, y niños no quiero decir chiquitos, pero sí unos 20, yo principios de los 20 y mis hermanos finales de los 20, y para manejar una compañía en medio, además de la locura de Manolo actor y de que muchas cosas se pueden, entonces pues fue difícil. Creo que el gran aprendizaje de este camino es aceptar los errores, porque tuvimos muchos errores al inicio. ¿Cómo qué? No, muchos errores de experiencia, muchos errores de no saber manejar una compañía, de no saber, porque pues yo venía de estudiar dirección y hacer una especialización en fotografía, y Manolo pues era actor, y Frank era ingeniero civil y muy bueno con los números, pero organizacionalmente una compañía necesita procesos, necesita método, necesita tener un acompañamiento fiscal, legal, contable, y pues nosotros pensábamos que lo sabíamos manejar, y realmente en ese momento no lo sabíamos manejar tanto. Entonces la compañía, hicimos algunas
algunos proyectos más acá en Colombia y estaba como en un limbo en el que yo me hice un poquito también aparte para empezar a dirigir proyectos solamente como director y la compañía empezó a estar ahí, Manolo siempre como que dando la batalla mucho más fuerte y después nos llaman de México, hicimos una alianza con Claro Video, que es una compañía que en ese momento o siempre pues la ha manejado Carlos Slim Jr., que nos dio como un first look para hacer proyectos cortos. En ese momento no existía, solamente estaba Netflix entrando y Prime un poquito, pero Claro quería empezar a buscar un espacio a través de los usuarios en el camino de los streamers y nosotros empezamos a hacerle contenido original. Después nos buscan de Azteca para hacer la primera serie de ellos grande y la hicimos y yo la dirigí. Y en ese momento la compañía en México la empieza a llevar una mujer mexicana que tenía muchos años de experiencia, pero le pasa algo personal que hasta el sol de hoy no sé qué es. Y nos dice, oye, ya no voy a poder llevar más la compañía, y nos deja en el limbo. Y cuando nos dejan en el limbo, hay otra persona, un escritor, amigo mío del corazón también muy especial, se llama Raúl Prieto, que me dice, mira, en la empresa hemos llegado a un consenso y es que si tú no eres el director general de la compañía, no vamos a seguir. Y yo no quiero. yo no quiero hacer eso. Creemos que tú eres la persona indicada. Y desde ese momento que yo tomo la compañía, se acaban las producciones con Claro, se acaba lo de TV Azteca y no tenemos producciones. No. Y estamos en México tratando de ver qué hacemos. Lo que sí hice mucho es me convencí del reto que iba a tomar. Tomé de verdad las riendas y el liderazgo de la compañía. Añadí a mi equipo gente que venía de otras compañías donde tenían muchos más procesos. Hoy en día nuestra compañía es una compañía llena de procesos de desarrollo, procesos de producción, procesos de finalización, porque creemos que a través de una metodología podemos dar una eficiencia mayor. Traje a mi lado estas personas, pero no teníamos proyecto. Te estoy hablando hace 10 años, 9 ya, no, o sea, 9 porque el primer año sí tuvimos proyectos, ya después no. Me convenzo de que realmente este reto es el reto de mi vida y es el reto más importante que voy a tomar a nivel profesional. Y me voy a todas las ferias posibles a decir yo soy la cara de 1111 y ahora voy a tomar las riendas. Al principio la gente no lo entendía muy bien y poco a poco me fui ganando un espacio dentro de los productores y la aceptación del medio en Latinoamérica, porque ya se convierte, ahí ya estalla Netflix, estalla Amazon, estalla HBO, estalla Paramount. Y entonces ya nos empezamos a ver un poquito con más oportunidades, pero durante ese año que estuvimos, me acuerdo que cuando íbamos a almorzar con el escritor amigo mío, yo le decía, bueno, ¿cuánto nos vamos a gastar? ¿Podemos o no podemos? Entonces, las invitaciones caras eran con los clientes y nosotros comíamos en el corrientazo del frente de la oficina. Y ahí empezamos a construir esto que realmente de un momento a otro empezó a calar y empezamos a meternos en el ADN de cada una de las plataformas. Pues trabajamos con todas. Hoy trabajamos con todas las plataformas que tú veas. Hemos tenido First Look con varias también. Hemos tenido
proyectos exclusivos y de producción también. O sea, hemos logrado cosas que para la industria no son tan normales, pero como te digo, desde la base de no tener nada. En ese momento me tocó sacar préstamos personales para poder pagar las nóminas, y mi esposa estaba embarazada. No le conté a Manolo cómo estaban las finanzas, porque si le contaba a Manolo cómo estaban las finanzas, Manolo iba a responder financieramente. Ya. Y yo quería que el reto que yo iba a asumir tenía que ser un reto real y tenía que ser un reto desde se puede y no se puede empresarialmente. Nadie tiene que rescatar una compañía. La compañía tiene que dar frutos, no necesariamente dividendos, pero sí frutos para poder sostenerse y para poder generar un crecimiento, por lo menos a corto y mediano plazo, y ya veremos si a largo plazo, como hoy está pasando, pero entonces saco préstamos personales, que en México son carísimos, 48%, 58% otro, o sea, una locura. Y así pude sostenerlo hasta que llegó nuestro primer proyecto después. Y cuando llegó ese primer proyecto, llegaron 2 más y pasamos de no tener ni uno, casi un año, creo que, no sé si son 11 meses o 13, Raúl lo tendrá más claro, pero llegaron 3, y 3 grandísimos, y empezamos a trabajar muchísimo y a construir y a guardar y a pagar los créditos. ¿Cuáles fueron esos 3? Esos 3 proyectos fueron La Negociadora, que en ese momento volvió Claro y lo hicimos Claro y Star Plus. Parientes a la Fuerza, que fue para Telemundo, y Las Bravas, que fue para HBO. ¿Cómo fue el proceso de convencerte de tomar el reto? Hubo un proceso de yo mismo convencerme del reto, porque es diferente. O sea, Sí. tú me puedes decir a mí y yo te digo sí, listo, pero de ahí a que yo esté listo para hacerlo, toma un tiempo. Y ese fue el más complejo, porque yo creo que en la vida como empresario, pues es muy difícil sacar momentos para tu pasión, que es dirigir, que es construir una serie y filmarla. Entonces me había dedicado o tenía que dedicar mucho de mi tiempo a las finanzas, a la logística, a los procesos, a la construcción de todo este camino. Y eso fue lo más difícil. Fue muy difícil entender que otras personas iban a hacer todo lo creativo y yo iba a hacer todo lo aburrido. Y que tenía que además contratar a esas personas para que lo hiciera, pagarles, y yo hacerlo aburrido. Ahora me divido un poco, y no solamente cuando dirijo los proyectos, sino que como ya todo esto está construido, ya están los procesos, ya están las finanzas, ya está todo la compañía moviéndose de alguna manera sola, pues sola con nosotros, pero en su base ya todo el mundo entiende lo que tiene que hacer. Entonces, mi parte ejecutiva también es creativa. Entonces, yo leo hoy todos los proyectos, estructuro y desarrollo, a veces me meto en la escritura de algunos proyectos, y de esa manera fue que yo me empecé a convencer de que lo que yo estaba haciendo sí era lo correcto, y de que ese camino que yo había elegido o que otros habían elegido por mí. Pero como viste que me ha pasado muchas veces, mis hermanos elegían que peleara, después la carrera me la eligieron, mi mamá me eligió que yo me tenía que ir para Europa, pero siempre a eso lo único que le vi fue oportunidades, porque si yo peleo contra la corriente en vez de no creo que lo vaya a hacer, pero lo que dicen cuando uno está en el mar y te lleva la corriente es déjate ir, que después poco a poco vas a poder ir entrando. Lo que todo el mundo hace y se ahoga es tratar de devolverte a la orilla, y creo que ese es el gran error. Te vas para Europa, pues aquí están todos tus amigos y te quieres quedar, pero pues hay que dejarse llevar. Y allá, entonces buscar todas las herramientas para que cuando vuelvas a la orilla, pues vuelvas con más conocimientos.
Tremendo eso. Cambiando un poco el tema, quiero hablar sobre el deporte el deporte y el atletismo. ¿Qué papel juegan en tu vida hasta hoy? No, el deporte es la base fundamental de mi cordura. Yo pienso que el deporte me ha dado muchas cosas, sobre todo, yo primero, bueno, fui deportista, hago deportes de raqueta, pero realmente cuando me meto a correr y cuando me meto a hacer maratones, mi cabeza se transforma de muchas maneras. Yo pienso que correr te da, primero es una meditación en movimiento, entonces te da espacios para que tu cabeza esté solamente pensando en tu respiración, en tu pace, en el camino, en nada más que eso. Eso ya es un aporte muy grande para ti, porque el poder escucharte, el poder tener un momento de total desconexión hacia lo exterior es muy importante. Después, el tener que hacer algo. O sea, porque yo me tengo que levantar temprano para poder correr y no me quiero levantar muchas veces temprano y lo tengo que hacer porque si no, pues se me va el entreno, no voy a poder lograr el objetivo que me he puesto en el maratón. Eso también es muy importante. Aprender de los fracasos, que por supuesto la vida siempre te va dando ese tipo de momentos en todas las instancias, pero en el maratón es mucho más fuerte porque tú te preparas, yo me preparo todo el año, nunca dejo de correr, entro en ciclo de maratón 4 o 5 meses, pero todo el año, y me pongo un objetivo y, por ejemplo, cuando yo empecé a correr, mi primer maratón fue Estocolmo, que hice 3:40 y me sentí feliz. Y me sentí feliz y no pensaba que yo iba a poder hacerlo mejor. Poco a poco seguí corriendo y empecé a ver que mi pace y mi capacidad iba mejorando y que en los grupos de corredores siempre se habla del sub 3 y que hay que hacer sub 3 o que quién va a hacer sub 3. Sub 3 horas. Sub 3 horas es 3 horas, o sea, por abajo de 3 horas el maratón completo. Entonces yo dije, bueno, pues como yo le quiero dejar legados a mis hijos y los deportes pues son para mí una base, la base de la pirámide, pues quiero hacer un sub 3, pero yo estaba en 3:40. Entonces empecé a buscar, pero yo no quería pasar de 3:40 a 3:30 y después a 3:15, sino que yo quería de una al sub 3. Y me acuerdo que en el maratón de Berlín me preparé muy bien y lo traté de hacer todo bien, entre comillas, porque cuando tú no sabes a qué te vas a enfrentar, tú crees que saltarte entrenos de vez en cuando, que el profe te diga, oye, tienes que correr a 4 minutos por kilómetro, 15 kilómetros, y tú haces 10, dices, pues 5 más, no importa. Pues todas esas falta de compromiso, creo yo, de rigurosidad, hicieron que la pasara muy mal y me tocó, mis piernas no me daban, pasé el kilómetro 21 para hacer 2:52, pero al kilómetro 28 no pude caminar más, me tocó tirarme al piso, lloré, fue una frustración bastante grande y lo mismo me pasó después en Nueva York, pero yo creo que el camino de la convicción siempre es el camino adecuado. O sea, tú tienes que estar convencido de que las cosas que tú proyectas y que tú estás dispuesto a trabajar te van a llegar. Porque hay una teoría que también es válida y es que lo que tú deseas te va a llegar y está bien, es correcto. Pero hay que desearlo y hay que trabajarlo. Y trabajar no solamente es salir a buscar no, trabajarlo es internamente, trabajarlo es estar preparado emocionalmente para ese logro o eso que deseaste.
11-11, nosotros le ponemos 11-11 a la compañía porque nuestra teoría, hay muchas del 11-11, es que cuando tú ves el 11-11, te recuerda algo que deseaste. Entonces, cuando tú miras 11-11, es que un deseo, algo que tú en algún momento deseaste, se te hizo realidad y tú te está manifestando, oye, pilas, que algo que tú deseaste hoy lo estás viviendo y uno muchas veces ni siquiera se acuerda que lo que estás viviendo hoy lo deseaste hace mucho. Entonces, es el recordatorio de que todo lo que te va pasando en la vida es algo que tú alguna vez deseaste y que trabajaste y que construiste para que hoy lo estés viviendo. Juancho, cuando uno se pone a ver las personas que no se han lanzado a hacer lo que sueñan o lo que quieren, muchas veces es porque le tienen mucho miedo al fracaso. El miedo al fracaso en tu vida, ¿qué papel ha jugado? Primero, yo he construido a través del tiempo una teoría y es que uno no debe sufrir por lo que no existe. Lo que no existe no tiene por qué hacerte daño. Es decir, si no te lanzas, no tienes por qué sufrir si todavía no lo has hecho. Tienes que sufrir en el camino de que ya te lanzaste hasta lograr tu objetivo. Ese es un camino difícil, sí. Ese es el camino más difícil, sí. El camino más difícil es desde que uno toma la decisión, empieza a actuar y las cosas suceden. Que es ese momento en el que uno dice, oye, pero si yo hago las cosas bien, si yo soy buena gente, si creo que tengo un buen producto, tengo un precio competitivo, ¿por qué no me pasan las cosas? Porque estás construyendo el camino, porque la gente necesita creer en ese proceso, porque tú mismo necesitas confiar en que ese proceso te va a llevar a donde tú crees, porque uno muchas veces hay veces que no se lanza porque quiere tener el producto perfecto para poderse lanzar. O el proyecto perfecto para poderse lanzar, o tienes miedo de que te escuchen tu idea y yo creo que lo más importante siempre es lanzarse para poder ver qué sucede en ese camino. Y en ese camino seguramente si no logras tu éxito, si no logras tu objetivo, pues vas a encontrar otros caminos. Y esos otros caminos te van a llevar a otros lugares como me han llevado a mí la vida. He tenido miedo al fracaso. Yo pienso que claro que sí. Lo que pasa es que sobre todo los miedos en mi vida o las dudas de qué pasa si no funciona llegan más cuando existen mis hijos grandes, mis hijos chiquitos, perdón, mis hijos de grande. Porque mi otro hijo me ha acompañado toda la vida, ha estado conmigo, a él le tocó todas las buenas y malas decisiones y yo sin pensar mucho siempre pensando en él, pero no pensando mucho en que lo iba a afectar, porque yo nunca lo iba a afectar a él, porque además tenía que crecer al lado de él. Con mis hijos chiquitos siempre empiezan a llegar los temores de grande, de cómo vamos a hacer y si esto no funciona del todo bien y qué tal si me pasa algo, qué tal si en el camino no es lo que yo creía, pero yo creo que esas dudas son también aprendizajes. Yo pienso que esas dudas tienen que llegar. Yo pienso que para poder uno subir un escalón, pues tienes que verlo, tienes que saber que existe un escalón y que si tú lo tomas, pues te puedes caer o puedes subir al siguiente. Entonces, a mí esas dudas, aunque hay momentos de reflexión internos que he tenido de reflexiones sobre la construcción de mi vida, me han llevado a ser más fuerte, a tener más convicción, a tener más ganas de buscar alternativas, de buscar nuevos negocios, de buscar nuevos proyectos, de construir mejor también mi familia, aunque creo que lo estamos haciendo bien, porque tengo una esposa a la que admiro, a la que amo, con la que me gusta pasar tiempo. Tengo unos hijos igual, que como toda relación de papás, pues tiene uno momentos de
de entender a esos niños que son seres humanos totalmente diferentes a uno y que para mí son los verdaderos maestros. Yo pienso que los hijos, si yo no hubiera tenido a mi hijo, que hoy tiene 18 años, no sé dónde estaría, porque muchas de mis decisiones y mucho de lo que soy yo es porque él existía. Y mis otros hijos chiquitos, que tienen 7 y 6 años, pues me enseñan la tolerancia, me enseñan que tenemos, que cada uno llegó a este mundo a vivir de una manera como es. Tengo uno de mis hijos es espontáneo, tranquilo, relajado, amoroso, pero tiene otras complicaciones, no come, bueno, etcétera. El otro es Leo, entonces es yo soy, yo puedo, yo hago, y a veces nos confrontamos, pero me muero de amor. Entonces yo creo que en la vida los momentos de duda son los momentos especiales. El momento que es lo que yo te hablaba de correr. Correr todo el tiempo te dice, ¿será que sí voy a poder o no voy a poder? Y solamente lo vas a poder hacer si entrenas, si le sacas tiempo, si te alimentas bien, si te suplementas. Y es lo mismo en la vida. Hay que primero empezar. Por lo que me has contado, yo asumo que has tenido personas muy cercanas como tus hermanos que confiaron mucho en ti, que te dieron como ese impulso y esa barra que uno necesita para a veces creer en uno mismo. Sin embargo, muchas veces también hay alrededor gente relativamente cercana o bastante cercana que duda mucho de uno y de que uno lo va a conseguir. En tu caso, tanto en el atletismo como en la parte profesional, ¿te ha tocado lidiar con eso? Y si sí, ¿cómo lo has podido superar? Yo creo que en todos sentidos hay gente que duda de uno, hay gente que quiere ver que uno no logre sus objetivos, hay gente que construye telarañas y redes de comunicación, diciendo cosas o haciendo cosas o construyendo cosas para que uno no logre lo que uno quiere. Pero de esa gente aléjate. Manténla cerca, pero alejado de ti. Es decir, que lo que digan lo puedas escuchar, pero manténlas lejos de tu corazón, lejos de tus sentimientos, que sepas quiénes son para poder vigilarlos, pero que no estén cerca de ti. Y eso a mí no me afecta. A mí me afectan las injusticias, me afectan, me afecta cuando se habla mal de mi entorno, cuando se dicen cosas injustas de alguien que yo quiero, de mi compañía, de mis hijos, o de mí no. A mí, de mí no me importa tanto, porque realmente lo que te dije, el proceso que yo he tratado de llevar conmigo mismo es de conocerme y de saber quién soy, cómo soy. Si yo tengo claro eso y lo que están diciendo no va acorde a eso, no me puede afectar, no me puede afectar. Si yo sí estoy haciendo eso o no tengo las capacidades o de eso que están diciendo, pues me tiene por qué afectar. Pero si yo internamente estoy sólido y sé lo que yo soy y mis principios, mis valores, cómo actúo, no me afecta, no me afecta. ¿Tu carrera profesional o el atletismo son tus pasiones? Mi pasión es la vida. Mi pasión es saber qué estamos haciendo aquí. Yo no creo que uno pueda definir en que una cosa u otra o dos son lo mejor o son lo más importante, porque están muchas otras por fuera. La familia, el trabajo, el deporte, el descanso,
el momento de silencio, la meditación. Hay tantas cosas en la vida para construirla, para buscar momentos de felicidad, de satisfacción, de dolor, de todos los matices que tiene esta vida, como para solamente centrarse en dos. Yo creo que lo más importante y lo más bonito que yo tengo y que ojalá las personas le puedan dar valor cada una en sí misma es la vida misma. Si llega alguien cercano a ti que está un poco, como decimos, perdido en la vida, que no encuentra como el propósito o qué hacer, ¿tú qué consejo le darías? Lo que pasa es que yo pienso que esa pregunta es difícil, porque es diferente uno de verdad verse con alguien que no sabe qué hacer y otra que tiene miedo de hacer lo que quiere hacer. Entonces, para alguien que no sabe qué hacer y que no sabe qué hacer en la vida y que no, pues ahí no tengo respuesta, porque me tocaría indagar y empezar a construir con esa persona algo que la motive, algo que la lleve, algo que le pueda generar un deseo y que le devuelva como ganas de hacer cosas. Si la pregunta es, ¿qué le diría yo a alguien que tiene un deseo y que lo que tiene es miedo de afrontarlo, o que tal vez está bloqueado? Mi consejo es, primero, háblalo. Háblalo con tus amigos, con la persona que te cae mal, háblalo con tu familia, háblalo, cuéntalo. Porque cuando uno lo cuenta las cosas, a veces, primero, la palabra es algo que genera realidades. Cuando tú lo dices, ya lo estás convirtiendo en una realidad que todavía hay que tomar acciones para que tenga el fruto que tú quieres, pero el decirlo ya es que eso existe en el aire, existe en el oído de otra persona. Entonces ya ahí lo estás construyendo, y después tomar acciones sobre eso, buscar, no esperar el momento indicado para hacer las cosas, sino hacerlas. Busca hacer las cosas para que llegue ese momento indicado, para cuando tú estés listo para afrontar ese gran reto que te va a dar la vida, que es que vas a vivir un día lo que tú ya deseaste, que es el 11-11. Tremendo. Pues para terminar también siempre cerramos con la misma pregunta, y es un poco más específica a tu contexto. Si alguien quisiera ser un gran director y productor de cine o de televisión o ambas, y además también correr una maratón por debajo de las 3 horas, ¿qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? Pues mi gran consejo es, primero, estudiar. Segundo, ser consistente. Yo pienso que en la vida los sueños se forjan y las realidades se materializan a través de la consistencia. Cuando uno quiere algo, tiene que buscar el camino, seguir ese camino. Si es el de un sub-3, es entrenar, alimentarte bien, suplementarte bien, buscar orientación. Si es el laboral, empezar a leer sobre cine, buscar y analizar buenos proyectos, buenas películas, buscar libros que tengan o que te reflejen el pensamiento de los directores que han construido o que construyeron en una época del cine una cinematografía muchísimo más estructurada. Hoy en día, por supuesto, que hay personas valiosísimas y grandísimas. Hoy estamos perdiendo mucho cine como algo que las familias o que la gente puede disfrutar por la cinematografía. Hoy estamos buscando en el cine más entretenimiento que realmente un reflejo del arte. Y yo creo que las personas que quieren construir un camino sólido tienen que primero darse cuenta de cómo construir arte a través del cine y después volverlo entretenimiento, que un día le
creo que esto me lo contó Fernando Botero, hijo, porque le pregunté que su papá en qué momento había buscado hacer gordas o por qué, o si no sabía hacer un dibujo normal, y me dijo al revés, para poder mi papá ser una gorda o un gordo, tenía que saber dibujar a una persona perfecta, a un flaco, a un gordo, a un musculoso. Tenía que saber hacer un dibujo como lo quisiera hacer, pero su expresión era el volumen. Entonces es primero aprender a hacer las cosas bien y después buscar tu propio espíritu y tu propio arte dentro de la interpretación de lo que estudiaste. Bueno, pues Juancho, la verdad aprendí yo aquí un montón. Mil gracias No. por tu apertura y por todo lo que nos compartiste hoy. Muchas gracias a ustedes, de verdad que ha sido un gran momento y ahora sí, una cervecita más. Este episodio es patrocinado por MPF Invest. La plataforma a través de la cual puedes empezar a construir tu futuro financiero desde 55,000 pesos. Vas a poder encontrar productos de renta fija, renta variable y alternativos. ¿Qué esperas? Te dejo el link en los comentarios de este video para que puedas descargar nuestra aplicación.